El ciclo adictivo más elemental en la vida de un adicto es el círculo obsesivo-compulsivo o ciclo obsesivo-compulsivo. Y para entenderlo, para comprenderlo a cabalidad, tenemos que hacer una aproximación a partir de los dos elementos que lo componen, que son la obsesión y la compulsión. En primer lugar, las obsesiones son ideas o imágenes e incluso impulsos que se meten en la cabeza de un adicto, que no son intencionales y que son repetitivas. La característica más importante es que esas obsesiones generan una emoción de inquietud, ansiedad, depresión o malestar en la mente del adicto. En el caso de un adicto a las drogas, entendemos de una manera muy fácil lo que es una obsesión. En términos concretos, la obsesión sería todo ese flujo de pensamientos incesantes que giran alrededor del consumo de drogas. Cuando un adicto está obsesionado con su droga o su comportamiento favorito, simple y llanamente no puede quitarse esos pensamientos de la cabeza. Los pensamientos obsesivos, las ideas obsesivas, las imágenes e impulsos obsesivos vuelven a la cabeza del adicto una y otra vez, como si fueran una red, una cárcel en la que el adicto estuviera atrapado, sin que pueda quitarse esas ideas, esas imágenes o esos impulsos de la cabeza. Una característica muy importante de las obsesiones es que ellas son intrusivas, es decir, aparecen como de la nada, como si fueran intrusos que están entrando en la casa, ladrones que están ingresando en una propiedad privada, aparecidos de la nada. Esto hace que el adicto prácticamente no tenga ningún control sobre esas obsesiones. Un adicto a las drogas, cuando está atrapado por la obsesión de consumir su droga favorita, puede llegar a experimentar el malestar interior al no consumir esa droga de su predilección. Y ahí es cuando surge el deseo. Entendido el deseo como las ganas, el anhelo, la intención de encontrar su dosis personal para aplacar las emociones negativas que le genera la ausencia de su dosis personal. Entonces, si el adicto no tiene en esos momentos la dosis personal, va a experimentar ansias, esos anhelos insatisfechos que le van a llevar a que surja el craving. El craving es una palabra en inglés que significa antojo y lo podemos entender de una manera elemental como la idea de consumir drogas con el deseo. Es la fusión entre la idea de usar una droga en particular junto con el deseo de consumirla. El craving es uno de los elementos más importantes en el abordaje de la adicción a las drogas. Puede llegar a permanecer durante años, inclusive se puede esconder durante muchísimo tiempo, dependiendo de cada adicto, y puede estar asociado internamente a sensaciones, a emociones, incluso a imágenes que persisten de manera inconsciente en la mente del adicto y que son responsables de ulteriores recaídas. ¿Qué tan intenso es el craving? Ello depende de cada adicto, porque el deseo vive en el corazón de cada persona. Y ante el craving, lo más importante es cuál es la respuesta del adicto. Un adicto puede llevar muchos años sin consumir y experimentar ese deseo por usar su droga favorita. Sin embargo, la clave para que evite la recaída está en cuál va a ser la respuesta a ese deseo
por consumir la droga. Ante el craving, el adicto solamente tiene dos caminos. O se deja llevar por el impulso de adquirir, de conseguir, de obtener su droga favorita, o se abstiene del mismo. Entonces, si el adicto se deja llevar por el deseo de consumir, por ese impulso imperioso de consumir la droga, va a hacer todo lo posible por encontrar esa dosis personal y ya va a surgir lo que se denomina la compulsión. La compulsión es una reacción neurológica que surge en el cerebro del adicto, según la cual quiere repetir una y otra vez más la dosis que se está metiendo. Dicho de otro modo, la compulsión es ese deseo impetuoso por consumir más y más drogas, por repetir más y más la pequeña dosis que se metió, con el fin de aplacar las ansias, el deseo y de darle satisfacción o de neutralizar la obsesión que tenía en su cabeza. En concreto, la compulsión es un impulso irracional por continuar consumiendo drogas, aun a pesar de las consecuencias negativas que ello le acarrea a la vida personal del adicto. Popularmente, la compulsión se conoce con el nombre de manía y tiene la función de liberar la obsesión y los sentimientos de ansias, la inquietud que experimenta el adicto en su cabeza. Entonces, aquí podemos entender el ciclo adictivo de manera perfecta. Por ejemplo, surge la obsesión por consumir como una idea recurrente, repetitiva e irracional en la mente del adicto. Si el adicto potencia su deseo, se deja llevar por el deseo, va a experimentar el impulso de concretizar esa obsesión, de llevarla a la práctica. La obsesión, el deseo y el impulso lo llevan a hacer todo lo que esté a su alcance para conseguir su dosis personal. Y si entra en contacto con el químico de su predilección, el adicto va a experimentar una reacción química en el cerebro. Podemos explicarla de manera elemental como si fuera una especie de cortocircuito que le sucede en las células de su cerebro y que lo van a llevar a repetir esa dosis una y otra vez. En ese momento ya está enganchado a consumir drogas como si fuera un pescado que cayó en un anzuelo. En ese instante ya quedó enganchado a consumir la droga favorita, la droga de su predilección, como si fuera un pez que mordió el anzuelo. Está atrapado por la obsesión, por el craving y por la compulsión. Ahora bien, ¿qué puede hacer un adicto con respecto a la eliminación de este círculo adictivo? En primer lugar, tenemos que decir que el adicto no tiene por qué luchar contra sus obsesiones. Mientras más luche contra sus obsesiones, más atrapado va a quedar por ellas, porque las obsesiones se fortalecen cuando uno lucha contra ellas. Entonces, si hay un adicto a las drogas que tiene la idea de consumir y sigue pensando de manera obsesiva, de manera recurrente y repetitiva en la idea de consumir, pues va a quedar atrapado por ellas. Lo que tiene que hacer es permitir que esos pensamientos pasen y que mueran de muerte natural. Una de las soluciones que se sugieren cuando un adicto empieza a pensar en drogas es hacer suplantaciones mentales. Por ejemplo, pensar en temas diferentes o asociar el consumo de drogas a las consecuencias negativísimas que trae
esta adicción. Si la obsesión aparece en la mente, hay que dejarla que transcurra y que muera naturalmente. El adicto tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para aplacar la respuesta compulsiva. Cuando el adicto no realiza la respuesta compulsiva, por regla general, experimenta el malestar de la abstinencia. Y si el adicto logra aplazar la respuesta compulsiva, va a lograr desestimular el círculo adictivo. Esta estrategia es la que utilizan los grupos terapéuticos que sugieren al adicto que aplace su respuesta compulsiva por lo menos durante 24 horas. Por ejemplo, a los alcohólicos se les dice permanezca 24 horas sin consumir, es decir, aplace la respuesta compulsiva y cada día ejecute esa misma estrategia. Solo por hoy no voy a consumir alcohol, solo por hoy no voy a consumir cocaína, solo por hoy no voy a consumir heroína, y de esta manera se va aprendiendo a manejar y a aplazar la respuesta compulsiva. Entonces, nos queda claro que la obsesión es un flujo incesante de ideas, de pensamientos, de imágenes y de impulsos que tienen que ver con el objeto del deseo del adicto. Esas obsesiones le dan vueltas en la cabeza una y otra vez al adicto sin que pueda lograr quitárselas de ahí. Ese revoloteo constante de ideas dando vueltas en su cabeza le genera ansiedad, le genera un malestar que tiende a compensar por medio del deseo. El deseo se dispara y de ahí surge entonces el craving, que es el deseo potenciado por hacer lo que esté a su alcance para consumir la droga. Y ya en el momento en que la droga entra al cerebro del adicto, surge la compulsión, que es la reacción neurológica que le va a llevar a repetir y repetir la dosis prácticamente sin lograr detenerse. Este círculo adictivo se va a repetir durante varias veces a la semana o durante todos los días, quedando enganchado así el adicto en ese ciclo adictivo, autodestructivo, muy poderoso, muy potente, que es muy difícil de romper, que es el círculo entre obsesión, deseo, impulso y compulsión. Por eso hay que intervenir la enfermedad de la adicción desde el mismísimo momento en que surja el deseo. Al adicto hay que enseñarle a que la respuesta cuando sienta el deseo por consumir drogas no sea el irse como un loco a adquirir su dosis personal, sino que tiene que llenarse de argumentos para evitar la recaída y aprender a mirar el consumo de drogas desde las consecuencias negativísimas que le genera para su salud, para su reputación y para todas las áreas de su vida. Los adictos que logran no luchar contra sus obsesiones, los que no combaten contra la obsesión de consumir drogas, los adictos que aprenden a orientar el deseo y a ponerle límites a su deseo insatisfecho, son los que logran recuperarse. Y quienes se dejan llevar por la multiplicidad de sus deseos son los que sucumben y terminan muriendo a causa de una recaída, de una sobredosis o de algún problema relacionado con su trastorno. Si la obsesión, el deseo y los impulsos son la causa del sufrimiento, la clave está en atacar esa obsesión, ese deseo y esos impulsos. De este modo, el adicto tendrá la esperanza de resolver su problema más grave.